Bueno, bienvenidos a la clase 15. La situación en la que estamos es que demostramos que las ecuaciones de Maxwell admiten soluciones que se propagan en forma de ondas, pero la verdad que hemos hecho muy poco para caracterizar cómo son estas ondas y mucho menos para estudiar el mecanismo con el cual estas ondas se generan y se detectan. Bueno, en realidad el mecanismo por el cual se detectan es el principio de inducción de Faraday. Segundo el comentario en el chat. Ah, eh, el mecanismo por el cual se detecta es el principio de inducción de Faraday. Cuando una onda atraviesa un circuito, induce una FEM en el circuito y lo que se detecta es la corriente en el circuito. Eso fue la forma en que las detectó Hertz por primera vez. El mecanismo por el cual se generan, eso es radiación, lo vamos a estudiar próximamente. Ahora cuando terminamos este tema, que son estas dos clases y la clase que viene sobre la clase del miércoles 26 sobre el modelo de Drude, después vemos relatividad, después ya empezamos con radiación. Pero entonces, esta semana, la idea es trabajar de una forma puramente descriptiva cómo es una onda electromagnética. Entonces, la clase de hoy es describir cómo es una onda que se propaga en un medio no dispersivo, o sea, donde epsilon y mu se pueden considerar como efectivamente constantes. La clase que viene, ¿qué pasa cuando una onda pasa de un medio no dispersivo a otro medio no dispersivo? O sea, ¿qué pasa cuando hay una discontinuidad en la constante dieléctrica y la permeabilidad del vacío? Tomando el caso más simple en que la discontinuidad es simplemente una superficie plana. Cuando la superficie es compleja, esto se convierte en un tema de investigación en sí mismo, pero en el caso en que la interfase es simplemente un plano, es un problema clásico que lo resolvió Fresnel a principios, sería en el segundo cuarto del siglo XIX. Así que empezamos entonces con la clase de hoy. ¿Cómo es una onda plana electromagnética? O sea, básicamente es lo mismo que una onda plana acústica. Una onda plana acústica, lo que quiere decir una onda plana, una onda tiene algo que oscila. Al oscilar tiene una fase, va a ser coseno de algo. Y entonces están las superficies de fase constante. Las superficies de fase constante son las superficies en las que la onda tiene propiedades iguales. Lo que quiere decir una onda plana quiere decir que las superficies de fase constante son planos. Entonces, básicamente la onda se puede visualizar como este plano de fase constante que va avanzando. El plano va a tener una cierta normal y eso nos permite definir el número de onda K, que la dirección y sentido son la dirección y sentido de la normal a la superficie de fase constante. El módulo es 2π sobre la longitud de onda, de manera tal que dos planos de fase constante separados por una longitud de onda tienen la misma fase. Y entonces toda la dependencia funcional de la onda respecto del espacio y del tiempo va a ser una función armónica, un seno o un coseno, de el producto escalar de K con el vector posición X menos la frecuencia angular, omega, por el tiempo.
sea que en una onda plana, la dependencia funcional con la posición y el espacio va a ser a través de una función armónica de kx menos omega t. El menos es convencional, pero es el que se usa, es la convención que se usa normalmente. Eso representaría una onda que se propaga en la dirección del vector k. Y lo que falta ver es cuál sería la constante que está multiplicando a esa función armónica. No, en el caso de una onda, una cuerda de guitarra, ¿no? Un problema de física 2, es simplemente estamos describiendo un escalar, que es la desviación de la posición de la cuerda respecto de la posición de reposo, y entonces esto que está multiplicando al seno o al coseno de kx menos omega t es simplemente una constante. Nuestras ondas electromagnéticas son más complicadas, porque ahora ya no tenemos un único escalar, ahora tenemos dos vectores, tenemos el campo eléctrico y tenemos el campo magnético. Y entonces lo que va a estar multiplicando a este seno o coseno de kx menos omega t va a ser algo más complicado. Y eso es el tema de la clase de hoy. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se entendió la introducción? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces empezamos. Bueno, como siempre, el comienzo son las ecuaciones de Maxwell, ¿no? Dios dijo que en ausencia de cargas y corrientes libres, que la divergencia de E y la divergencia de B valgan cero, que el rotor de E sea menos 1 sobre C por la derivada de B respecto al tiempo, que el rotor de B sea epsilon mu sobre C por la derivada de E respecto al tiempo. Estamos asumiendo un medio no dispersivo, o sea que epsilon, o sea, en la ecuación de Gauss tendría que ser D, pero D es epsilon por E y estamos asumiendo que epsilon es una constante, o sea que entra y sale libremente de la divergencia. Y lo mismo pasa en la ley de Ampère-Maxwell, acá tendría que haber sido el rotor de H, pero H es B sobre mu, o sea que simplemente multiplicamos la ecuación de Ampère-Maxwell por mu y quedó el rotor de B. Y es fácil ver que la ley de Faraday y la ley de Ampère-Maxwell juntas indican propagación de ondas con una velocidad que es C dividido la raíz de epsilon mu. Y aceptando el principio, que después vamos a justificar en la parte de relatividad, que nada puede propagarse más rápido que la luz en vacío, eso implica que el producto de epsilon por mu tiene que ser mayor o igual que 1. La mayoría de los medios transparentes mu es muy próximo a 1, de manera que todo el trabajo lo hace epsilon. Epsilon es el que puede diferenciarse claramente de 1 y por lo tanto marcar la diferencia entre las propiedades ópticas del medio y las del vacío. Entonces, lo primero que se ve es que si yo voy a plantear que ambos campos eléctricos y magnéticos son alguna función de kx menos omega t, acuérdense que la notación es que una negrita siempre indica un vector. Las componentes del vector no están en negrita, están en itálica. Entonces, si yo tengo una función de kx menos omega t y le calculo la divergencia, eso es, o sea, elijo un sistema de coordenadas en el que k esté en la dirección z. Entonces, la componente z del vector k es simplemente el módulo de k, es la única componente que hay. Y entonces la divergencia de E se reduce a tomar la derivada del E sub z respecto
de su argumento, que es kx menos omega t, y a todo eso multiplicarlo por el número de k, por el módulo de k. Pero esto por la ley de Gauss, esto tiene que ser 0, y entonces, bueno, que z' fuera 0 reduce el problema a la trivialidad, porque habíamos dicho que los campos eran funciones armónicas de kx menos omega t. Si la derivada es 0, la única función armónica que queda es la trivialmente nula. O sea que simplemente descartamos ese caso, y entonces lo que queda es que lo que tiene que ser 0 es todo, es E sub z. O sea, que el módulo de K sea 0 indicaría que no hay onda, que la fase es constante en todo el espacio, que E sub z sea 0, entonces es la única forma, es la única función armónica tal que su derivada es idénticamente 0. Por lo tanto, tenemos la primer propiedad fundamental de las ondas electromagnéticas en un medio no dispersivo. Y es que el campo eléctrico no tiene componente en la dirección de propagación. El mismo argumento lo hicimos con la divergencia de E igual a 0, la divergencia de B también vale 0. Por lo tanto, el campo magnético tampoco tiene componentes en la dirección de propagación. En realidad, el campo magnético nunca tiene componentes en la dirección de propagación. En el caso eléctrico, la situación es más complicada. El que no tiene componentes en la dirección de propagación es el vector de desplazamiento. Pero en este caso, como simplemente uno es proporcional al otro, como E es proporcional a D, entonces que uno no tenga componentes en la dirección de propagación indica que el otro tampoco. O sea que llegamos a la primera propiedad fundamental de las ondas electromagnéticas, y es que las ondas electromagnéticas son transversas. Ni el campo eléctrico ni el campo magnético tienen componentes en la dirección del vector número de onda. ¿Está bien? Esto es fundamental, así que es importante que haya quedado claro. ¿Está bien? Una de las cosas más importantes de la física que es que porque algo sea sencillo no quiere decir que sea trivial. Normalmente es al revés. Las cosas más profundas son las que son sencillas y las cosas complicadas son las que son accesorias. Esto es algo muy simple, pero es absolutamente profundo. Bueno, lo que esto quiere decir en la práctica es que uno siempre puede elegir un sistema de coordenadas en el que z está en la dirección, o sea que el número de onda apunta en la dirección z, y entonces tanto el campo eléctrico como el campo magnético solo van a tener componentes en las direcciones x, e, y. Y además, bueno, ahora vamos a eso. Entonces las vamos a poder escribir de esta manera. Cada componente va a tener una dependencia armónica con esto. K acá es el módulo de K por la coordenada Z del punto campo, la frecuencia angular por el tiempo y eventualmente una fase. O yo puedo simplemente aplicar la regla de suma, el coseno de la suma de dos ángulos, y escribir esto como una combinación lineal de senos y cosenos de kx menos omega t. Y todavía va a quedar una amplitud que me va a dar la magnitud, el máximo, la máxima magnitud de esa componente
del campo eléctrico a un tiempo dado en todo el espacio. Lo mismo lo hago para la componente I del campo eléctrico, lo mismo lo hago para la componente X del campo magnético. Acá hay, disculpen, acá hay un error tipográfico, ¿no? Esta Y sobra. Esta Y sobra, perdón, se me escapó. Y fíjense que las amplitudes que figuran en el campo magnético y son las mismas que las que figuran en el campo eléctrico. No puse dos amplitudes nuevas para el campo magnético. Y eso es simplemente porque el campo eléctrico y el campo magnético están ligados por la ley de Faraday. Entonces, simplemente para encontrar cuáles son las amplitudes correspondientes a las componentes del campo magnético, meto todo en la ley de Faraday y las deduzco de las que ya tengo para el campo eléctrico. Y además veo también por la ley de Faraday que hay una relación, lo que llaman la relación de dispersión, entre el módulo del número de onda, o sea, 2pi sobre lambda, y la frecuencia, 2pi sobre el período. K cuadrado es omega cuadrado dividido la velocidad de propagación al cuadrado, o sea, epsilon mu dividido omega cuadrado sobre c cuadrado. C siempre va a ser 300.000 kilómetros por segundo. La velocidad de propagación en el medio no es 300.000 kilómetros por segundo. Es C dividido raíz de epsilon mu. Entonces, la notación es que donde dice C, eso quiere decir 300.000 kilómetros por segundo. Si me refiero a la velocidad de la luz en el medio, o van a aparecer explícitamente el epsilon y el mu, como en este caso, o voy a usar otro símbolo, C1 o algo así, pero C es 300.000 kilómetros por segundo. ¿Está bien? ¿Me están pudiendo seguir? Más o menos. Bueno, Al principio, ¿te puedo hacer una pregunta? sí, dale, Sí, de la diapo anterior. dale. No me quedó claro por qué, o sea, entiendo que sea así, pero no me quedó claro en la deducción por qué no podría tener dos componentes que se cancelen para que valga la ley de Gauss. ¿En qué sentido dos componentes? O sea, no entiendo por qué se sigue tan directamente que, que eso es cero. Bueno, acordate que elegí un sistema de coordenadas en que k por x es simplemente el módulo de k por la coordenada z. O sea Sí. que el campo eléctrico, las tres componentes del campo, las tres, Ujú. solo serían, olvídate del tiempo, que estamos calculando una divergencia, es algo sincrónico. Ok. Como función del espacio, cada una de las componentes es solo función de z. ¿Está Ok. bien? Entonces, ¿qué es la divergencia? La derivada de E sub x respecto de x. No, E sub x no depende de x, depende de z. Más la derivada de E sub i respecto de i. No, E sub i no depende de i, depende de z. Más la derivada de E sub z respecto de z. Ah, E sub z puede depender de z. Y por eso solamente te queda esto. Ahora, EZ es función de K por Z. Entonces, la Claro, entiendo. regla de la cadena, la derivada de E sub Z es la derivada respecto de K por Z por Ujú. la derivada de K por Z respecto de Z, que es K. ¿Está bien? De acuerdo, sí, 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 quizás muy temprano, ahora entendí. Está bien. Sí, no, muchas gracias. Y lo que decía de la ley de Faraday es que cuando uno hace la cuenta, se da cuenta que finalmente el vector B, las amplitudes que aparecen en el vector B son simplemente el producto vectorial de el versor número de onda, o sea, esto es el número de onda, pero
normalizado a módulo 1, producto vectorial, el campo eléctrico, y la amplitud aparece este factor raíz de epsilon. Por lo cual, en general, el dibujito de una onda va a tener esta pinta. El campo eléctrico va a oscilar en un plano. Ahora lo voy a calificar. Esto es lo que se llama una onda polarizada linealmente. Ahora vamos a ver lo que quiere decir eso. Pero básicamente, al menos tenemos que existen ondas en las que, así como yo había elegido Z en la componente de K, existen ondas en las cuales S2I vale 0. Es una posibilidad. S2X y S2Y son dos constantes. Entonces, existe la posibilidad de que alguna de las dos valga 0. En ese caso, tenemos que E solo tiene componente X en todo punto del espacio, que es lo que está representado en el dibujito. Ahora, si S2I vale 0, esto mató a la componente I del campo eléctrico, pero también mata a la componente X del campo magnético. O sea, el campo eléctrico, en este caso particular de una onda plana, tenemos que el campo eléctrico oscila siempre en la dirección X, el campo magnético oscila siempre en la dirección Y. Y entonces obtenemos el dibujito. Y fíjense que si yo agarro el vector número de onda, el campo eléctrico y el campo magnético, forman una terna derecha, lo cual está indicado en el orden. Acuérdense que en el producto vectorial el orden importa. El orden en el que están el número de onda y el campo eléctrico indica que K, E y B forman una terna derecha. Y la velocidad de fase, que después cuando veamos medios dispersivos vamos a ver por qué el de fase, pero que en este caso, porque la relación de dispersión es muy simple, es la velocidad de propagación directamente, S dividido raíz de epsilon mu. Esta raíz de epsilon mu, como vamos a ver en la clase que viene, es lo que se conoce vulgarmente como el índice de refracción del medio. Es el numerito n que aparece en la ley de Snell. ¿Está bien? ¿Estamos todos de acuerdo con esto? Esto es un caso particular de onda electromagnética, que es lo que se conoce como una onda polarizada linealmente. Así como yo maté la componente I del campo eléctrico, podría haber matado la componente X. Y entonces tendría que el campo magnético, el campo eléctrico oscila en la dirección de Y, el campo magnético oscila en la dirección de X, y fíjense que aparece este signo. Este signo me indica la diferencia de fase entre la oscilación del campo eléctrico y el campo magnético. Y eso también es una onda polarizada linealmente. Lo que indica, cuando uno dice polarización lineal, lo que está indicando es que el campo eléctrico siempre oscila en el mismo plano. O sea, en este caso, el campo eléctrico, las líneas azules, siempre están en el plano definido por el vector de onda, que es la componente Z, y la componente X. En el otro caso, si yo mato a E sub X y me quedo con E sub Y, el campo eléctrico siempre va a estar en el plano definido por el versor K y el versor J. Siempre el campo eléctrico está oscilando en un mismo plano. Eso es lo que caracteriza
una onda polarizada linealmente. Y lo que demostré trivialmente es que con dos ondas, por superposición de dos ondas polarizadas linealmente, yo puedo describir cualquier onda electromagnética. O sea, no todas las ondas electromagnéticas están polarizadas linealmente, pero cualquier onda electromagnética es una superposición coherente de dos ondas polarizadas linealmente. Una con amplitud S2X, la otra con amplitud S2Y. Lo que quiere decir lineal, lo que quiere decir coherentemente es que este phi X y phi Y son números, que hay una relación de fase bien definida entre entre una de las ondas polarizada linealmente y la otra. Bueno, eso no siempre es cierto. A veces la diferencia de fase no está bien definida. A veces la diferencia de fase es aleatoria. Lo vamos a volver a ver. En ese caso, entonces, hablamos de una superposición incoherente. La superposición se dice que es coherente cuando hay una relación de fase bien definida entre las dos ondas polarizadas linealmente. Entonces, resumiendo, toda onda electromagnética se puede escribir como superposición de dos ondas polarizadas linealmente. ¿Está bien? ¿Eso se entendió? Sí. Bien. Bueno, es cómodo, en vez de usar esta notación real con senos y cosenos, usar la notación compleja. Simplemente decir, bueno, el coseno es la parte real de la exponencial compleja. La comodidad está en que acá derivar respecto de x es bajar un k, derivar respecto del tiempo es bajar un omega. O sea, todo mucho más fácil. Ahora, fíjense que la amplitud, la exponencial compleja no es lo único complejo que hay en la notación compleja. La amplitud también. O sea, en la notación compleja, estos vectores, este vector amplitud, también es un número complejo, cuyas fases son las fases de las dos componentes linealmente polarizadas en la notación real. Entonces, en la notación compleja es cuando vemos la relación que yo escribí antes, ahora la puedo escribir claramente. La amplitud compleja del campo magnético es, a menos del índice de refracción, el producto vectorial del número de onda con la amplitud compleja del campo eléctrico. Lo importante de esta transparencia es que las amplitudes son vectores. Ocurre que una de las componentes del vector, la componente de este vector en la dirección de K vale 0, pero E0 es un vector cuyas componentes son números complejos. Y bueno, hay un precio para pagar por la conveniencia de la notación compleja, y es que el valor medio de un operador bilineal, cuando estoy usando la notación compleja, el valor medio de un bilineal no es simplemente el producto de las amplitudes complejas, sino que aparece un factor 1/2, que básicamente lo que está diciendo es que el valor medio del coseno cuadrado en un periodo es 1/2. Y bueno, y este 1/2 molesta, va a haber que arrastrarlo en todas las fórmulas, pero es es el precio que hay que pagar por la conveniencia de la notación compleja. O sea que el valor medio de un operador bilineal, la densidad de energía, queda E cuadrado más B cuadrado, la densidad de impulso lineal, queda D por B,
en la versión de Minkowski. Todo esto, el flujo de energía, el flujo de momento lineal, son todos operadores bilineales. La intensidad, que básicamente la intensidad es básicamente el módulo del vector de Poynting, de cuánta energía está transmitiendo esta onda. Son todos operadores bilineales. Siempre, como estas ondas oscilan con frecuencias muy altas, en general a uno no le interesa el valor instantáneo de estos bilineales, lo que le interesa es el valor promedio a lo largo de un periodo. Cuando va a calcular el valor promedio en la notación compleja, tiene que tener en cuenta que no solo calcula el bilineal con las amplitudes, al conjugar uno de los dos, el fasor, ¿no? El E a la I algo se va, queda, de todas formas, en general, si A distinto de B, esto va a seguir siendo un número complejo. Hay que tomar la parte real de eso, pero además hay que dividir por un medio. Y esto un medio molesta, pero no hay que olvidarse que está un medio ahí. ¿Está bien? Es el precio, es el impuesto al uso de la notación compleja. ¿Está? ¿Alguna pregunta de esto? Bien. Porque entonces ahora aparece la pregunta, bueno, bárbaro, vimos las ondas linealmente polarizadas, vimos que con dos ondas linealmente polarizadas podemos describir cualquier onda electromagnética, pero eso quiere decir que con una sola onda linealmente polarizada no alcanza. O sea que existen ondas que no están linealmente polarizadas. Toda la pregunta es, bueno, una onda que no está linealmente polarizada, ¿qué es? ¿Qué hay? ¿Qué clase de ondas electromagnéticas hay que no están linealmente polarizadas? Y eso nos lleva a un tema que nosotros no tratamos con mucha profundidad porque no es un tema sencillo, que es el problema del momento angular de la radiación. O sea, lo que yo voy a decir ahora es una trivialización de algo que en el fondo es un tema de investigación, aún hoy en día. Bueno, nosotros habíamos visto que una onda electromagnética tenía una cierta densidad de momento lineal. Nosotros estamos usando la versión de Minkowski de las leyes de conservación. Ese momento lineal era esencialmente 1 sobre 4 pi c por d por b, pero como estamos en un medio no dispersivo, d es simplemente epsilon por e. La densidad de momento lineal es esto. O sea, en cada punto del espacio hay una cierta cantidad de momento lineal que es el producto de este vector P por el volumen del elemento de espacio que estamos considerando. Y si tiene momento lineal y está en algún lugar, tiene momento angular. Y el momento angular es el momento angular de física 1, es X por P. El D3X, o sea, el momento lineal es P por D3X, pero D3X es un número, o sea que simplemente es transparente al producto vectorial, y me queda que entonces el momento angular total del campo es la integral en todo el espacio del producto vectorial del vector posición, o sea, esto es el punto en el que estoy mirando, producto vectorial, la densidad de momento lineal. Parte de la controversia entre Abraham y Minkowski es si este momento angular de la radiación se conserva o no. O sea, en un medio que no sea dispersivo, el momento angular
definido con la densidad del momento lineal de Abraham se conserva. Mientras que en un medio no dispersivo, perdón, en un medio dispersivo, la versión de Minkowski da un momento angular que no se conserva. Hay un torque entre la radiación y el medio. Pero ese problema aparece para medios no dispersivos, para medios dispersivos, perdón. Para medios no dispersivos, que es lo que estamos mirando ahora, el J se conserva cualquiera sea la versión de la ley de conservación que estoy usando. O sea que por ahora nos quedamos con Minkowski. P es esto, epsilon sobre 4 pi c e por b, y J es la integral sobre todo el espacio de x por p. Y acá aparece una pregunta fundamental y es, ¿por qué J? Si en física 1 el momento angular era L. ¿Por qué no lo estoy llamando L? Bueno, porque ocurre que si yo ahora uso que B es el rotor del potencial vector, acuérdense que esto vale ya sea en el caso estático o en el caso dependiente del tiempo, porque la divergencia de B siempre vale 0, por lo tanto B siempre es el rotor de alguien, e integramos por parte del rotor. Acuérdense que uno tiene que tener cuidado cuando integra por partes un rotor, porque junto con la integración por partes hay un cambio, hay una permutación de dos índices, hay que tener cuidado con los signos. Pero el resultado es que cuando yo integro por partes, me encuentro que aparecen dos términos. O sea, fíjense, esto es x por e por b. B es una derivada. Al integrar por partes la derivada le puede pegar a e, y entonces me da este término que ahora sí lo llamé L. O la derivada le puede pegar al x. Entonces, acá, disculpe, esta fórmula la voy a tener que chequear. No sé si el nabla no tendría que estar pegándole al E y no al A, pero bueno, eso es algo que tengo que chequearlo. Pero lo que me importa es esto. Básicamente, la idea es que al derivar por partes al integrar por partes el rotor de A, voy a tener dos términos. Un término en que la derivada le pega al E, que me va a dar algo donde todavía va a estar explícitamente la X, que no toqué, porque la derivada le pegó solamente al E, pero también aparece un término en que la derivada le pega al X. Y entonces la X desaparece, porque las derivadas de las componentes del vector posición me dan simplemente deltas de Kronecker. No aparece más el vector posición. Entonces veo que puedo descomponer el momento angular total que llamé J en una parte que depende explícitamente de dónde estoy mirando, y a este es el que voy a identificar con el momento angular de física 1. Acuérdense que el momento angular de física 1, R por P, siempre depende de R, depende de la posición. O sea, a ese lo voy a identificar, a esta L la voy a identificar con el momento angular de física 1 y lo voy a llamar el momento angular orbital.
Pero me queda otra componente. Otra componente en que en cada punto del espacio hay una densidad de momento angular que es E por A, que no depende de dónde está ese elemento del espacio. O sea, no depende de el vector posición de ese elemento del espacio. Es un momento angular intrínseco. Es un momento angular que tiene la radiación simplemente porque es radiación, no por dónde está en el espacio. Y ese momento angular intrínseco es el que voy a llamar el momento angular de spin. Y les dejo una referencia relativamente reciente donde, si quieren seguir profundizando, qué es este tema del momento angular orbital y el momento angular de spin de la radiación. Una cosa que tengo que hacer notar es que todo esto es completamente clásico. O sea, estamos usando las ecuaciones de Maxwell. Lo que después se vio con la mecánica cuántica es que esta descomposición del momento angular de la radiación electromagnética vale para cualquier partícula, o sea, un electrón, un protón, un quark. También el momento angular va a admitir esta descomposición. Va a tener un momento angular L que depende de la posición de la partícula y va a haber un momento angular intrínseco que es un momento angular de spin. Bueno, que históricamente medio pasó al revés, o sea, cuando Uhlenbeck y Goldsmith en los años 20 descubrieron el spin del electrón, a alguien se le ocurrió mirar para atrás y darse cuenta que en realidad eso ya estaba en la teoría, ya estaba implícito en la teoría de Maxwell. Lo importante es que momento angular total es la integral de volumen del vector posición por la densidad de momento lineal. Pero este momento angular total se puede descomponer en una parte que depende del vector posición y otra parte que es intrínseca. Esa parte intrínseca es lo que voy a llamar el spin de la radiación. Y entonces, cuando yo lo hago para una onda plana, se ve fácilmente que la densidad de momento angular de spin es este bilineal que está acá escrito. Aparece entonces la amplitud del vector potencial y la amplitud del vector campo eléctrico conjugado. Y el 4pi se convirtió en un 8pi por el famoso 1 medio que hay que poner siempre cuando uno calcula valores medios. Claro, como siempre, tenemos el problema de que A sub 0 no está, tenemos una ambigüedad de gauge en el vector potencial. Bueno, para esta cuenta es conveniente elegir el gauge de Coulomb. En este caso, acuérdense que el E sub 0 era menos la derivada de A respecto del tiempo. Derivada respecto del tiempo me baja un menos I omega. Tengo que cambiar ese signo, me queda un I omega por A sub 0. Y entonces me queda A sub 0 por A sub 0 y me da 0. No. Escucharon lo que dije, ¿no? E0 es la derivada del potencial vector respecto del tiempo. O sea que hay una relación lineal. La amplitud compleja del campo eléctrico es I omega sobre C por la amplitud compleja del potencial vector. Y por lo tanto acá tengo A0 por A0 y eso me da 0, ¿no? ¿Qué les parece? Acabo de demostrar que el spin del fotón es idénticamente 0.
Claro, no, no debería ser, o sea, la ley no es sobre el campo vector, es sobre la derivada temporal del rotor del campo del potencial vector. Claro, pero en la notación compleja derivar respecto del tiempo lo que hace es bajarte un i omega. Bueno, menos i omega, pero además había que hacer un cambio de signo. O sea, la derivada temporal ya está tenida en cuenta acá. El cero es i omega sobre c por ac. O sea, estoy intentando ver dónde está el... Debe haber un typo porque es raro lo que estás diciendo, la conclusión. No, lo que hay es este asterisco. O Mm. sea, esto no es E sub cero, es E sub cero conjugado. Esto es lo que les decía, que estos vectores son complejos. Ojo, porque ese hecho de ser complejos te cambia, claro, alguien muy bien Ornella, es por la conjugación. El vector S conjugado puede ser muy distinto al vector E sub cero. Y por lo tanto, no demostré nada, hay que hacer la cuenta. Bueno, lo que sí es cierto es que A sub cero, en el Gauge-Coulomb, en el que A sub cero tiene divergencia nula, eso es lo que quiere decir el Gauge-Coulomb, y por lo tanto en notación compleja no va a tener componente Z. Bueno, no tiene componente Z, tiene componente I, tiene componente J. Tengo que calcular el conjugado, me parece, el conjugado de Cx y el conjugado de Ci, que son números complejos. Pero cuando hago la cuenta, me queda esto, me queda la ecuación 15. La ecuación 15 no tiene por qué ser cero. ¿Qué va a pasar? En una onda polarizada linealmente, ahí sí, por ejemplo, si C sub I vale 0, bueno, C sub I vale 0, el conjugado de 0 también es 0, o sea, para una onda linealizada, polarizada linealmente, esas en que el campo eléctrico oscilaba siempre en el mismo plano y por lo tanto también el potencial vector en el Gauge-Coulomb oscila siempre en el mismo plano, en esas es cierto que S vale 0, pero en general no. Cuando yo tengo las dos amplitudes, bueno, tengo que ver qué pasa con este vector 15. Lo que sí es cierto entonces es que si yo fijo el módulo del potencial vector, entonces veo que la densidad de momento angular de spin no puede ser arbitrariamente grande, bueno, porque yo fijé el módulo del potencial vector. Para un módulo potencial vector fijo, esto no puede ser arbitrariamente grande, y los valores máximos se dan cuando C sub I es más o menos I por Cx, o sea, cuando hay una relación de fase de pi sobre 2 entre un desfasaje de pi sobre 2 entre la componente X y la componente Y. Y en ese caso, la máxima densidad de momento angular de spin que yo puedo lograr para una intensidad dada es la densidad de energía dividido la frecuencia. Esto es el módulo de la densidad de momento angular de spin. Si yo fijo la intensidad, si yo fijo entonces el módulo cuadrado del potencial vector, la máxima densidad de momento angular de spin que puedo lograr es más o menos, el más o menos va a ser si el momento angular de spin está apuntando en la dirección de propagación o contra la dirección de propagación, la densidad de energía dividido la frecuencia. Esto es hacer la cuentita nada más. Bueno, si le vamos a creer a Einstein y vamos a decir que
una onda electromagnética se puede pensar como un haz de partículas llamadas fotones, cada una con energía h barra omega, para un fotón, h barra omega dividido omega te queda h barra. O sea que la densidad de el momento angular de spin del fotón, de un fotón, es más o menos h barra. Es más h barra cuando el spin está apuntando en la dirección de propagación y es menos h barra cuando el spin es antiparalelo a la dirección de propagación. Y estas ondas electromagnéticas que maximizan el momento angular de spin son las que llamamos ondas polarizadas circularmente. O sea, una onda con polarización circular derecha va a ser una onda cuyo momento angular de spin es el máximo posible en la dirección de propagación. Y una onda con polarización izquierda es aquella en que el momento angular de spin es el mínimo en la dirección de propagación. Y así como toda onda electromagnética se puede escribir como una superposición de dos ondas polarizadas linealmente, también va a ser cierto que toda onda electromagnética se va a poder escribir como una superposición de dos ondas polarizadas circularmente. O sea, tengo que combinar, el spin de la onda va a estar en algún lugar en el medio, entre el máximo y el mínimo, y tengo que combinar las amplitudes y las fases de las dos ondas, una con polarización derecha y otra con polarización izquierda, para que el momento angular de spin me quede donde tiene que estar. ¿Está bien? O sea, la base, las ondas polarizadas circularmente me dan una base con la cual yo puedo describir cualquier onda electromagnética exactamente igual que lo venía haciendo con las polarizadas linealmente. Toda onda electromagnética es una superposición, coherente o no, eso es lo que vamos a ver ahora, de dos ondas polarizadas circularmente, una derecha y la otra izquierda. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta sobre esto? Sí, yo me A perdí. ver, Disculpa que esté así hoy. disculpe. No, disculpa que esté así, me he perdido hoy. Em, pero me perdí cuando viste la densidad de cómo es la densidad de spin Sí, en esa diapositiva. Ahí cuando igualas la densidad de spin a S por K, que esa K es mayúscula, pero no debería ser mayúscula. sí, porque esto es el versor Z. Estoy en el caso en que la onda se propaga en la dirección de Z y por lo tanto todos estos vectores solo tienen componentes X e Y. Este K es el versor Z. Y J, K son siempre los versores del sistema de coordenadas cartesiano. Ah, ok, 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 ok. Sí, ¿Está eso es lo que bien? no había entendido. O sea, lo que Entonces la densidad de quise spin decir solamente es va a que estar en esa componente. A y E solo tienen componentes X e Y. El producto vectorial solo tiene componentes Z. Y lo que hice Claro, de acuerdo, es el producto vectorial, nada más. de acuerdo. ¿Verdad? Ok. Sí, sí, creo que sí, lo estoy digiriendo, pero está bien. Entonces, fíjese, en el caso de la onda polarizada linealmente, yo podría escribir la onda polarizada linealmente era un número complejo por un versor, que en este caso era simplemente el versor X más otro número complejo por un versor. A las ondas polarizadas circularmente, también les voy a poder asociar un versor, pero el versor va a ser un versor complejo. O sea,
Una onda polarizada circularmente, el más corresponde a la polarización derecha y el menos a la circular izquierda. Lo voy a poder escribir como un único número complejo, E sub 0, pero ojo que E sub 0 sigue siendo un número complejo, por un versor. Para las derechas va a ser el versor E más, para las izquierdas va a ser el versor E menos. El versor E más es I más I por J, o sea, acá aparece la unidad imaginaria. Hay una diferencia de fase de pi sobre 2 entre la componente X y la componente Y. Para que esto sea un versor lo tengo que normalizar, la normalización está en el 1 sobre raíz de 2. Si ustedes calculan el módulo cuadrado de este versor, les va a dar 1. Si en vez de poner I más IJ, pongo I menos IJ, me queda el versor E menos que está asociado a la polarización circular izquierda. Y fíjense que estas dos fórmulas, ¿no? Porque tengo una 18 con el signo más y otra con el signo menos, lo puedo pensar simplemente con un cambio de base. Porque la puedo invertir. El versor X es esta combinación del E más y el E menos, y el versor Y es esta combinación del E más y el E menos. O sea que yo me puedo fabricar una base de vectores compuesta por el versor Z, el E más y el E menos. Y en particular, entonces, si yo agarro la fórmula que tenía antes con la polarización lineal y simplemente reemplazo I y J y después asocio todo lo que está multiplicando al E más y todo lo que está multiplicando por un lado y todo lo que está multiplicando al E menos por otro lado, demostré trivialmente que toda onda electromagnética se puede escribir como superposición de un número complejo por L más un número complejo por L menos. Pero un número complejo por L más, por definición, es una onda polarizada circularmente, derecha. Y algo por L menos, por definición, es una onda polarizada circularmente izquierda. O sea que cualquier onda electromagnética se puede describir como combinación de dos ondas polarizadas circularmente, una derecha y la otra izquierda. Y el problema que queda pendiente es este asunto de coherencia versus incoherencia, que es lo que se conoce como polarización parcial. O sea, cuando yo tengo una onda en que hay una relación de fase bien definida, se la estoy describiendo como dos ondas polarizadas linealmente entre las dos ondas, o se las estoy describiendo como dos ondas polarizadas circularmente, que haya una diferencia de fase bien definida entre la polarizada derecha y la polarizada izquierda, en ese caso hablo de una superposición coherente. Pero eso no ocurre siempre. Cuando no ocurre, tengo el problema de polarización parcial, que es el tema al que estamos yendo. Falta esto y parámetros de Stokes. Entonces, yo les propondría que hagamos el recreo. Si hay alguna pregunta, lo vemos. Si no, hagamos el recreo. ¿Les parece bien? Bueno, bárbaro. Y entonces seguimos y 25. Bueno, estamos con el problema de cómo describir una onda electromagnética. Y hasta ahora implícitamente asumimos que la onda electromagnética tenía una
amplitud bien definida en cada punto del tiempo y del espacio. Pero en general, cuando estoy mirando una fuente como el Sol, en realidad me están llegando montones de ondas emitidas por fuentes, en este caso los iones en la superficie del Sol, que están emitiendo independientemente unos de otros, y la emisión, la onda emitida por cada uno de estos fotones va a tener, cada uno de estos iones va a tener relaciones de fase distintas, por lo cual eso agrega un elemento aleatorio en la onda que me está llegando realmente. O sea, la onda que me está llegando puede ser total o parcialmente al azar. Y eso aparece entonces el problema de cómo se caracteriza una onda, que puede ser parcialmente aleatoria. En ese caso hablamos de polarización parcial, cuando hay un elemento de aleatoriedad en la radiación que estoy tratando de describir. Y básicamente, bueno, de vuelta, ¿no? Cuando uno tiene una variable aleatoria, lo que intenta describir son los momentos de la variable. ¿Cuánto vale el valor medio? ¿Cuánto vale la variancia? Y así siguiendo. Normalmente con el valor medio y la variancia alcanza. Fíjense que la variancia es fundamentalmente un bilineal. Es el valor medio de x al cuadrado. Y que todas las propiedades que estamos discutiendo, la densidad de energía, la densidad de momento lineal, la densidad de momento angular, son bilineales. O sea que en la práctica es cierto que a, me va a alcanzar con describir el valor medio y la varianza de esta amplitud de los campos eléctricos y magnéticos en un punto, que puede ser parcialmente aleatoria. Además, de vuelta, como los campos magnéticos y eléctricos están relacionados por la ley de Faraday, la ley de Ampère-Maxwell, en realidad me basta con describir a uno. O sea, si tengo uno, puedo deducir el otro, ¿no? La convención es que uno se concentra en describir al campo eléctrico, lo cual es razonable porque cuando uno después va a la fuerza de Lorentz, ver cómo este campo actúa sobre un receptor, los efectos más importantes son los eléctricos, porque los magnéticos vienen divididos por la velocidad de la luz. Entonces, básicamente la pregunta es, ¿cómo caracterizamos el valor medio y la variancia de las componentes del campo eléctrico cuando tengo una onda que es parcialmente aleatoria? Ahora aparece otra cuestión, y es que, sí, está bien, pero yo nunca observo la amplitud del campo eléctrico en un instante dado, porque normalmente las frecuencias, pensando sobre todo en el óptico, las frecuencias son muy altas. Pero en general lo que me interesa es un promedio sobre un periodo que involucra muchos periodos de la onda. Y en ese caso, los lineales, el valor medio, simplemente va a valer 0 por el promedio temporal. Disculpe. Decía, si yo quiero calcular el valor medio del campo eléctrico, pero lo estoy promediando sobre muchos periodos de la onda, eso simplemente me va a dar 0 por la oscilación. Entonces, la
el énfasis está puesto en calcular las varianzas o las funciones de correlación. Y acuérdense que si yo elijo entonces el eje Z en la dirección de propagación, el campo eléctrico tiene que ser transverso, solo va a tener componentes E sub X y E sub Y. Estoy usando la notación compleja. El problema es que entonces estas amplitudes van a ser números complejos. Y por lo tanto voy a tener 4 varianzas. La del E con el X con el X conjugado, el EI con el E sub I conjugado, el EX con el EI conjugado, el EI con el EX conjugado. O sea que si yo consigo caracterizar estas 4 funciones de correlación, tengo caracterizadas las propiedades estadísticas de mi campo eléctrico. Y después, a partir de esas, calculo las del campo magnético. ¿Está bien? Obviamente, si el E sub X fuera un número, no me harían falta los corchetes. Los corchetes, estos indican, por un lado, el promedio sobre varios periodos de la onda y también el promedio sobre la parte aleatoria que puede tener la onda, por ejemplo, porque yo estoy viendo la emisión de muchas fuentes simultáneas y entonces en cada instante no sé exactamente cuál de todas las fuentes es la que estoy mirando. El caso opuesto se da cuando yo tengo emisión coherente. Cuando estoy viendo muchas fuentes, pero las fuentes están todas coordinadas entre sí de una manera precisa. Y eso es lo que caracteriza un láser. Un láser se caracteriza porque es una fuente que emite luz coherentemente. Sigue siendo un gas, pero es un gas en el que todos los iones están en fase unos con otros, de tal manera que la radiación de cada uno se superpone con la radiación de las otras de una manera coherente. En cambio, cuando estoy mirando al Sol, no estoy mirando una fuente natural, tengo muchos emisores y todos estos emisores son independientes unos de otros, lo cual resulta en una superposición incoherente. ¿Está bien? ¿Me están pudiendo seguir? Bien. Este es un concepto que no es completamente trivial. O sea, va a llevar un tiempo cuando se acostumbre a esto y en realidad lo van a terminar de entender en cuántica más que acá. Así que esto es el comienzo de un largo camino. No pretendan absorberlo todo de una. Pero bueno, el caso es que yo quiero caracterizar estas 4 funciones de correlación. Y ocurre que es cómodo arreglar las 4 en forma de matriz. No, definir una matriz ρ, que es la matriz compuesta por estas 4 funciones de correlación, y este es un medio que se pone porque entonces la traza de la matriz, este es un medio del valor medio del módulo de E sub x al cuadrado más el valor medio de E sub y al cuadrado, es la intensidad de la radiación. O sea que el un medio se pone porque entonces la matriz ρ queda normalizada a la intensidad de la radiación. A partir de ahora yo voy a arrastrar, ahí está ahí, pero en realidad es como si I valida 1, porque todo va a estar normalizado a una onda de radiación, de intensidad I. Y el un medio entonces es el impuesto al uso de la notación compleja. Bueno, esta matriz ρ tiene una serie de propiedades muy relevantes. Fíjense que las componentes diagonales son necesariamente reales porque son valores medios del módulo cuadrado de alguien. El módulo cuadrado de alguien aleatorio, no aleatorio, el módulo cuadrado de alguien es un número real. Y las componentes no diagonales están relacionadas porque uno es la compleja conjugada de la otra. Eso lo se llama una matriz hermítica
Y el hecho de que Rho sea una matriz hermítica es algo que es significativo. O sea, va a ser importante un par de transparencias. La otra propiedad importante es que la desigualdad de Cauchy-Schwarz, hay una desigualdad que vincula las componentes no diagonales con las componentes diagonales, que es la desigualdad de Cauchy-Schwarz, la ecuación 22. Por lo cual, dadas las componentes diagonales, las componentes no diagonales no pueden ser arbitrariamente grandes. Tienen que el módulo cuadrado de la no diagonal tiene que ser menor o igual que el producto de las diagonales. Entonces, es decir, como yo sé que la suma de estos dos me tiene que dar 2 veces i, ¿no? La suma de estos dos es precisamente lo que yo tengo acá. Le paso este 2, lo paso al otro lado, me queda que la suma de los elementos diagonales me da 2 veces i. Entonces yo siempre puedo escribir el elemento xx como i más algo, el elemento i sub i como i menos algo. Ojo, no estoy diciendo que ese 3 es un número positivo. O sea, no estoy diciendo que el xx sea más grande que el ii. Pero sí es cierto que yo lo puedo escribir de esta manera. Básicamente, S3 va a ser la semidiferencia del valor medio del módulo de sub x al cuadrado menos el valor medio del módulo de sub i al cuadrado, todo dividido 2i. Siempre lo puedo hacer. S3 será positivo o negativo, pero existe, es un número real, porque esto tiene que ser un número real. El elemento no diagonal, en cambio, no tiene por qué ser un número real. Pero bueno, tendrá su parte real, tendrá su parte imaginaria. La desigualdad de Cauchy-Schwarz, los i al cuadrado se me simplifican. La desigualdad de Cauchy-Schwarz dice que el módulo de este número complejo, S1 menos i S2, es entonces menor o igual que 1 menos S3 al cuadrado. O si paso el S3 al otro lado, fíjense que yo puedo pensar S1 y S2 son números reales. S1 es la parte real de algún número complejo y S2 es la parte imaginaria de ese número complejo. Entonces, S1 es real, S2 es real, S3 es real. Yo lo puedo pensar S1, S2, S3 como las componentes de un vector. Fíjense los saltos, los cambios de Gestalt que estoy haciendo, ¿no? Yo empiezo con el campo eléctrico que es un vector. Agarro las funciones de correlación de las componentes del campo eléctrico, me armo una matriz. Pero ahora me doy cuenta que esa matriz la puedo describir en términos de 4 números reales. Uno de esos 4 números reales es la intensidad. Bueno, la intensidad me va a servir como la normalización de todo. Los otros 3, S1, S2, S3, los puedo pensar como la componente de un vector, que no tiene nada que ver con el campo eléctrico. Es otro vector, es un vector, ni siquiera vive en el espacio, porque para una onda electromagnética tengo un S1, un S2 y un S3. Pero tengo un vector. En algún espacio abstracto tengo un vector. Insisto, no tiene nada que ver con el campo eléctrico. Es un vector que lo que hace es caracterizar las propiedades estadísticas de las componentes del campo eléctrico. La ecuación 24 me dice que este vector no puede ser cualquier cosa, que este vector vive adentro de una esfera, porque S3 al cuadrado más S1 al cuadrado más S2 al cuadrado tiene que ser menor o igual que 1. Claro, tampoco pueden valer 0, ¿no? Porque si S1, S2 y S3 valen 0, me quedo sin
sin onda, pero en realidad sí, no, perdón, S1, S2 y S3 pueden valer 0, pero no pueden valer más que 1. Y así tengo definidos los 3 parámetros de Stokes, S1, S2 y S3, y lo que he aprendido es que los parámetros de Stokes viven en una esfera. Disculpen, cometí un pequeño error. Los parámetros de Stokes, S1, S2, S3, pueden valer los 3 ceros. Lo que no pueden valer ceros simultáneamente son S1, S2, S3, E, I. Pues en ese caso sí. Si I vale 0, me quedo sin onda. Eso no cabe ninguna duda. I no puede valer 0. Pero S1, S2 y S3 sí pueden valer 0. Por lo cual, fíjense que yo empecé con una onda electromagnética que tenía propiedades que podían ser total o parcialmente aleatorias, ¿no? Una onda electromagnética en que el valor del campo eléctrico en cada punto era algo que total o parcialmente venía sorteado al azar. Ahora me doy cuenta que puedo caracterizar las propiedades estadísticas de esa onda con 3 parámetros reales, S1, S2 y S3. Y esos 3 parámetros los puedo pensar como algún punto en la superficie o el interior de la esfera unitaria en algún espacio abstracto. O sea, que finalmente el espacio abstracto tenga 3 dimensiones termina siendo una casualidad. O sea, a lo mejor con algún tipo, una teoría con ondas más complejas, me harían falta más de 3 dimensiones. Pero lo importante es que tengo un espacio abstracto, que cada punto de ese espacio lo que me indica son propiedades estadísticas diferentes de una onda electromagnética. Cada punto del espacio indica una onda electromagnética con ciertas propiedades estadísticas. Y esos puntos no pueden vivir en cualquier lado, pueden vivir o en el interior o en la superficie de la esfera unitaria. Unitaria porque ya normalicé estos campos a la intensidad. ¿Está bien? ¿Se entendió? Esto es muy importante. Yo te quería hacer A una ver, pregunta. Un dale. par. ¿A qué se debe tal vez esta fuente de aleatoriedad que estamos analizando? O sea, ¿por qué estamos considerando esta? Mira, el caso normal es el que decía, cuando yo estoy mirando al Sol, o sea, cada fotón que estás recibiendo fue emitido por algún ión en la superficie del Sol, pero hay millones de iones en la superficie del Sol. Vos no sabés exactamente a cuál estás mirando en cada momento. Y cada ion está emitiendo una fase distinta. Entonces, si vos mirás la fase de la radiación, vas a ver que pega saltos completamente aleatorios. Disculpen un segundo, tengo que contestar esto. Hola, disculpen, pero tenía que contestar. Eso es el caso normal, en el que vos tenés una superposición de fuentes, cada fuente está emitiendo con una fase distinta, y eso hace que la radiación que te llega a vos, la fase varíe de una manera, ¿no? De una manera salvaje, que vos la registrás como una variación aleatoria. Y en un caso más simple, algo tipo amigo de Wigner, que vos le pedís a un amigo que te genere una onda electromagnética, tu amigo te genera dos, una con una polarización derecha, la otra con polarización izquierda, y no te dice cuál. Bueno,
y todavía no sabés. Y lo único que podés hacer entonces es asumir que existe una cierta probabilidad de que la onda sea derecha y una cierta probabilidad de que la onda sea izquierda. Y eso tiene como resultado una onda que es parcialmente aleatoria. ¿Está bien? Es Quería hacerte una última pregunta. cuando uno tiene amigos optimistas. Sí, dale. Estos parámetros S1, S2 y S3, hasta ahora, según lo que vimos de la diapositiva anterior, eh, son parámetros que vos pusiste para decir que la suma de E0x al cuadrado y E0y al cuadrado daban I, o qué más, porque yo hasta ahora tal vez no sé qué representan cada uno de estos parámetros, no sé si se ve más adelante o... Bueno, claro, lleva un tiempo. Digamos que son cosas, uno los empieza a usar y con el tiempo se va acostumbrando. Pero ojo que no, no es que S1 más S2 más S3 al cuadrado te dé la intensidad, ¿no? La intensidad tiene más que ver con estos unos. Sí, no, eso se ve. Eh, La ecuación 21 es distinta a la 22. la información, lo importante es que cada parámetro de Stokes lleva a un tipo de información, contiene una información distinta sobre la onda. Entre todos, entre los cuatro, y S1, S2 y S3 te caracterizan la onda completamente. ¿Está bien? A Bien, medida que vayamos siguiendo, te va a quedar más claro. gracias. Entonces, bueno, si yo vuelvo a escribir entonces la matriz ρ ahora en términos de estos parámetros, toma esta forma, que yo la puedo escribir como 1 más S escalar sigma, donde sigma es un vector cuyas componentes son matrices. O sea, la componente X de sigma, la componente Y de sigma y la componente Z de sigma, que son las llamadas matrices de Pauli, que da cierta serie de propiedades. Este corchete quiere decir el conmutador, o sea, es sigma I por sigma J menos sigma J por sigma I, producto de matrices no es conmutativo. Y entonces, fíjense que una cosa que mostré usando la desigualdad que había mostrado antes entre S1, S2, S3 al cuadrado, ahora puedo ver, ¿se acuerdan que yo ya sabía que la traza de ρ era la intensidad? Ahora sé que la traza de ρ al cuadrado está entre la intensidad al cuadrado y la mitad de la intensidad al cuadrado. Cuando en S1, S2 y S3 viven en una esfera. Cuando S1, S2 y S3, los tres valen 0, la traza de ρ al cuadrado es I cuadrado sobre 2. Cuando S1, S2, S3 están en la superficie de la esfera, S1 más cuadrado más S2 al cuadrado más S3 al cuadrado vale 1 y la traza de ρ al cuadrado vale I cuadrado. O sea que la traza de ρ al cuadrado siempre está entre este valor mínimo y este valor máximo. ¿Qué pasa? Bueno, esto es cuando que la luz natural, la luz del sol, es un caso precisamente de extrema aleatoriedad, y eso es el punto, eso es el origen en este espacio de los parámetros de Stokes. Es el caso más aleatorio posible. O sea, eso es el origen. ¿Qué pasa en el caso opuesto? O sea, ¿qué pasa, por ejemplo, este punto, ¿no? Este es el punto en el que el eje Z pincha a la esfera unitaria, es el polo norte de la esfera. Cada punto de la esfera representa un cierto tipo de polarización de la luz. ¿Cuál es la polarización que es representada por el polo norte? Bueno, uno se fija, ¿qué quiere decir el polo norte? Y que S3 vale 1, S1 vale 0 y S2 vale 0.
Si ese 3 vale 1, entonces no tengo E sub I, porque me queda que el valor medio del módulo cuadrado de E sub I vale 0. O sea que cuando S3 vale 1, solo tengo E sub X. Obviamente también esta función de correlación, la función de correlación de cualquier cosa con algo que vale 0, también me tiene que dar 0, y efectivamente S1 vale 0 y S2 vale 0. O sea que el polo norte representa una onda en el que el campo eléctrico solo oscila en la dirección X. Y eso es polarización lineal. O sea que el polo norte representa una onda polarizada linealmente en la, bueno, polarizada linealmente en la dirección X. El polo sur sería una onda linealizada linealmente, o sea, el polo sur S3 vale menos 1. No tengo E sub X, tengo E sub Y. Y por lo tanto tengo una onda polarizada linealmente en la dirección Y. O sea, los polos representan los casos de polarización lineal. En general, entonces, el origen en esta esfera, en el espacio de parámetros de Stokes, el origen va a representar luz natural, luz totalmente despolarizada. Fíjense que en el origen S3 vale 0, por lo tanto la intensidad está repartida en partes iguales en X y en Y, ¿no? El módulo de X al cuadrado y el módulo de Y al cuadrado tienen el mismo valor medio, y porque S3 vale 0. Y E sub X y Y sub Y, la función de correlación vale 0, porque en el origen S1 y S2 valen 0. Entonces, en el origen estoy describiendo una onda en que la componente X y la componente Y del campo eléctrico son estocásticamente independientes. Saber cuánto vale E sub X no me dice absolutamente nada de cuánto vale E sub Y. Eso es lo que quiere decir que esta función de correlación valga 0. Que son estocásticamente independientes. Y ambos tienen la misma intensidad. Eso es la máxima ignorancia que puedo tener acerca de la propiedad de la onda electromagnética. Conozco la intensidad, no tengo ninguna dirección privilegiada, y yo sé que la componente, saber cuánto vale una componente del campo eléctrico no me dice absolutamente nada acerca de cuánto está valiendo la otra. Eso es la máxima ignorancia que puedo tener respecto de una onda electromagnética. Y esa máxima ignorancia está representada por el origen en esta esfera de Stokes. Los puntos en la superficie son al revés. Son la máxima determinación. Fíjense, yo tengo una onda polarizada linealmente, yo sé que cuando una componente del campo eléctrico es máxima, la dirección perpendicular tiene que ser mínima. ¿No? Cuando una vale ser el máximo, la otra vale 0. O sea que acá tengo la onda completamente determinada en la superficie. En particular, los polos norte y sur representan ondas polarizadas linealmente. Cuando uno hace la cuenta, ve que estos puntos, ¿no? Donde el eje X pincha la esfera, donde el eje Y pincha la esfera, son las que representan las ondas polarizadas circularmente. O sea que los polos dan polarización lineal. En realidad, perdón, este da también polarización lineal, pero en una dirección a 45 grados entre X e Y, y este da polarización circular.
sea el origen, da luz natural, da luz completamente despolarizada, cada punto en la superficie de la esfera da luz completamente polarizada. Y en particular, el polo norte y el polo sur dan polarización lineal en la dirección X o en la dirección de Y. Este punto en el que el eje X pincha la esfera da polarización también lineal, pero en una dirección a 45 grados entre X y Y. Este punto, donde el eje Y pincha la esfera, da polarización circular. Y así, cada punto de la esfera va a dar luz completamente polarizada, pero cada punto va a describir un estado de polarización distinto. Y eso es el resto del PDF. Nos quedamos sin tiempo. Es una cuenta demasiado compleja como para verla en 2 minutos, pero básicamente lo que les queda en el resto del PDF es la demostración de que cada punto en la superficie de la esfera representa un estado de polarización distinto. Esto da esto es importante, en primer lugar, porque muestra la eficiencia de los parámetros de Stokes en cuanto a llevar la información acerca de las propiedades de esta onda. Pero además, es la puntita de cómo uno hace para medir los parámetros de Stokes. Porque lo primero que haga es medir la intensidad. Eso me da I. Después agarro un Polaroid y lo oriento el eje del Polaroid en la dirección X. Y me fijo cuánta luz atraviesa el Polaroid. Y la intensidad de la luz que atraviesa el Polaroid directamente me da el S1. O sea, cocientada la intensidad total, eso ya es el S1. Después giro 45 grados el Polaroid y automáticamente, perdón, eso me da el S3. El Polaroid en la dirección de X me da el S3. Después lo giro 45 grados, saco ese Polaroid, pongo otro, pero ahora orientado a 45 grados, y con ese mido S1. Y ahora saco el Polaroid, pongo una lámina de cuarto de onda, física 3 o física 2, que es una lámina de cuarto de onda que convierte polarización circular en polarización lineal, vuelvo a poner el Polaroid y entonces estoy midiendo S2. O sea que con 4 mediciones, ¿no? Una de intensidad y 2 con un Polaroid, y la cuarta con un Polaroid y una lámina de cuarto de onda, puedo determinar completamente los parámetros de Stokes y de esa manera determinar completamente la matriz Rho. Y si tengo la matriz Rho, entonces tengo caracterizado completamente las propiedades estadísticas de la luz que van a estar en algún lugar intermedio entre luz natural, que es el origen del espacio de los parámetros de Stokes, o luz totalmente polarizada, que es algún punto en la superficie de la esfera. ¿Está bien? Así que perdón porque pasé, la última parte la tuve que pasar un poco rápido. Repasen de Física 2 o del libro de Oscar Martínez
¿Cómo hago para convertir luz circularmente polarizada en luz linealmente polarizada? Y nosotros vamos a seguir el miércoles con los coeficientes de Fresnel. ¿Qué pasa cuando una onda linealmente polarizada? O sea, ya sabemos que con dos ondas linealmente polarizadas podemos describir cualquier cosa, o sea que basta analizar el caso de una onda linealmente polarizada. ¿Qué pasa cuando una onda polarizada se encuentra con una interfase plana entre dos medios dieléctricos? Así que, ¿alguna pregunta, comentario? En todo caso, el miércoles le voy a dedicar 5 minutos al tema este de cómo se miden los parámetros de Stokes, así, porque eso Ah, es... sí, yo quería hacer una pregunta, pero A es ver, más bien dale, como una confirmación. dale. Como- Esto es como una esfera de blog, o Ex- una bola de blog. Estuvimos hablando en prosa un poquito, les hice un poquito de trampa. Lo vean en cuántica, lo van a terminar de entender. Ok, está bien. La idea es que cuando lo vean en cuántica digan, pero estos son los... Son parámetros de Stokes. No, sí, yo la vi antes, entonces me sonó a eso. Pasó lo Bien. contrario. Claro, pero finalmente, viste, Maxwell es 40, es 60 años antes que la mecánica cuántica. Claro, sí, sí, sí. Tiene más Porque sentido el spin del histórico electrón es esa y reacción. cósmico, es fines de los 20. Claro, Bueno, muy piola. estuvimos No, hablando. pero está piola ver que el formalismo antecedía, a mí no me lo contaron en TO2. Bueno, yo creo que fue un poco, hubo realimentación, ¿no? Retroalimentación. Mm. ¿Sí? Lo que pasa, viste, que el fotón, siendo un vector, tendría que tener tres componentes. Eh, es medio un accidente que el fotón, aunque tiene spin 1, Ujú. tiene dos estados de helicidad. El electrón tiene spin 1 medio y por lo tanto es natural que tenga dos estados de helicidad y lo puedes describir con las matrices de Pauli que son de 2 por 2. Claro, Para una partícula de spin 1, uno necesitaría matrices de 3 por 3 como para el gluón. claro. Perdón, Bueno, no, todavía ojo no vi que el gluón, pero los entiendo tres que del gluón debería son los tres necesitar. colores, ¿no? No los tres. Sí. Pero ocurre que, porque las ondas electromagnéticas son transversas, la helicidad solamente puede valer más o menos uno. Y entonces con la matriz de Pauli te alcanza, aunque estás describiendo una partícula de spin 1. Pero en realidad estarías usando las matrices de Gell-Mann. ¿O no No, hace falta directamente? porque el fotón, viste, por ser una partícula de masa cero, la helicidad solamente puede valer más o menos uno. Ah, ok. ¿Viste? Ahí, viste, se te metió relatividad en el medio, porque es Claro. una propiedad relativista. Porque el electrón tiene masa cero, no puede tener helicidad salvo más o menos uno. Bueno, no hay un freno, o sea, no tiene sentido hablar de cuánto vale el spin del fotón en reposo. No hay un fotón en reposo. No hay ningún referencial en el que un fotón pueda estar en reposo. De acuerdo. Sí, yo A tengo algunas diferencia preguntas de con un eso, pero voy a electrón. esperar a que lleguemos a relatividad. Bien. Pero de mezcla todo, ¿no? Sí, sí, sí. Todo tiene que ver con todo. De acuerdo. Un poco sin decirlo, porque no les puedo tirar todo el paquete de entrada, Ujú. pero yo les estaba dejando puntas para que después digan, pero yo esto lo escuché en algún lado. Claro. Bueno, Está entonces bueno. el miércoles le voy a dedicar 5 minutos a redondear este tema y después Ok. encaramos eh, con los coeficientes de Fresnel. De acuerdo. Hasta Bueno, el gracias.